Estamos en el noveno Festival Internacional de Cine de Cali y hoy nos acompaña en este momento Andrés Porras, que es director invitado de la película Genaro, que la tenemos en la sección Cali Ciudad Abierta. Y nos acompaña también Beatriz Libreros, que nos acompaña aquí en la presentación de este corto programa. Beatriz, Andrés, Muchas ¿cómo gracias por la están? invitación. Andrés, te conocemos como montajista. Sí. ¿Cómo es ese paso tuyo de ser montajista y empezar a hacer un trabajo de dirección? Bueno, pues yo me gradué aquí en la Universidad del Valle en el 2002 y un par de años antes ya he venido trabajando en el montaje, televisión, documental, largometrajes de ficción. Y el año pasado fue mi debut en la dirección en un cortometraje que codirigí con Jesús Reyes, un gran amigo de Córdoba, cereteano. Y pues es complejo porque creo que no voy a hacer otro después de esa experiencia. Ya comprendo mucho más a los que me sientan al lado como directores cuando edito. ¿Prefieres seguir Eh, en el montaje o qué? sí, no, el trabajo en grupo a veces es complejo, ¿no? Aunque este grupo era pues un grupo de chicos que conozco desde hace mucho, pero el trabajo en solitario lo disfruto más, ¿no? Digamos, fue una dirección accidental. Digamos que la escritura del guión con Jesús fue pues en dúo, en dupla. Y al ganarnos el Fondo de Desarrollo Cinematográfico para producir el corto, pues dijimos que lo más adecuado era que hiciéramos una codirección y así se hizo y pues fue una experiencia bastante divertida, amarga, sufrida, pero finalmente lo logramos y creo que quedó una película justo como la habíamos pensado. ¿Y cómo es tú como montajista que piensas y conoces la estructura del montaje y que has trabajado con tantos directores al lado, en este proceso de dirección, por ejemplo, qué elementos del montaje tú tomas y aportas a la dirección que se van dando? Digamos, una de las ventajas, digamos, para no tener como tantas cosas en la cabeza es que es un formato de cortometraje. Eso te va restringiendo ciertas cosas, hay que ser muy preciso. Y el trabajo que hice con Chucho fue pensar la película desde el montaje antes de rodarla. Hicimos un storyboard normal, como hacen todo el mundo, pero esta vez fue un storyboard donde afortunadamente no nos sobró ningún plano. Digamos que el hecho de trabajarlo Muy exacto. muy exacto desde el storyboard, ya pensando en qué imagen pongo antes y qué imagen va después de la escena que requiero, eh, daba para que pudiéramos hacerlo en el tiempo que lo hicimos, que lo pudiéramos hacer con el dinero que teníamos y, y un poco pensando en las condiciones difíciles que es rodar en un pueblo a 45 minutos de Montería, cerca al mar, metido a medio de la sabana cordobesa, que es el lugar donde hemos rodado que es nuestro segundo corto y el próximo que ahora hablaremos de ello. ¿Este guión surgió en un taller de Imaginando Nuestra Imagen, el guión de Genaro, o dónde, cómo fue? Sí, más o menos. Yo conozco el grupo de Jesús Reyes y Irina Enríquez, que es la productora, desde hace 6 años, donde yo fui tutor de un programa que lastimosamente ya está extinto del Ministerio de Cultura, que se llama Imaginando Nuestra Imagen. Ahora hay un par de entidades tratando de recuperarlo, la Academia Colombiana de Cine y la Universidad Autónoma, que me parece buenísimo, pero pues es una labor del Estado y que debe continuar. Y, y creo que esa unión que tuve con ellos en mi taller de montaje llegó a que trabajáramos en el primer guión de Tierra Escarlata, que fue nuestro primer corto, y en el segundo, que es Genaro, que fue el primero que Chucho tenía esbozado, Jesús, el codirector. Lo trabajamos, presentamos al fondo, ganamos y aquí estamos con la película. Chucho era estudiante tuyo en el taller de Imaginando Él Nuestra era Imagen. uno de los beneficiarios del programa. Él, digamos que es el que tiene un poco más de experiencia de todo el grupo de Córdoba, por lo que él vivió como 3 años en Bogotá y estudió actuación. Entonces ahí retomo algo que no olvidé de lo que me preguntaste al principio, Sofía, y es que la dupla fue para mí perfecta. Es decir, yo me preocupaba por la imagen, cómo se iba a ver la película, y Chucho se encargó perfectamente de los actores que son personas no profesionales. El relato es un relato muy duro.
¿Cómo fue ese proceso de ustedes de enfrentarse a esta problemática tan violenta de este hombre Genaro que va entregando los cadáveres para no caer un poco en pues en la evidencia de la violencia? ¿Cómo fue la reflexión de ustedes como directores en la forma de contar para que no fuera algo eh, tan real Ujú. y más bien cargado de una gran poética? Hay una cosa desde el principio que le planteé a Chucho y era que de toda mi experiencia como editor, a mí me costaba mucho trabajo enfrentarme a las escenas que mostraban cierto tipo de dolor, de pérdida, de la muerte, porque era muy difícil que un actor representara eso. Si no lo has vivido, probablemente sea muy difícil que lo entiendas y que lo comprendas y aún más lo representes. Entonces, era una historia donde la gente sufre mucho cuando se entregan el muerto, en Genaro, pero restringimos ese dolor a la cara de Genaro. Entonces todas las entregas, o la mayoría, suceden fuera de campo. El dolor de las madres que ven a su hijo y lo reconocen abriendo esa bolsa negra es, es muy duro para ellas, pero eso a mí no me interesaba. No me interesaba representar a esa mujer tirada llorando por su hijo, sino que era lo que le estaba pasando a Genaro por dentro en cada entrega, por cómo termina la película, ¿no? Que finalmente pues él está buscando a su propio hijo. Em, Pero eh, en eso que dices de Genaro, uno ve ese rostro de él impávido, como que no le importara claro, ese dolor de las madres ante sus hijos paramilitares muertos. Genaro tiene un bloqueo. Sí, Y una cosa de las que hablamos en esta película sutilmente, que es una cosa que nos interesa como grupo y como investigadores de la violencia que hubo en Córdoba, pues Córdoba es la cuna del paramilitarismo en Colombia, es un poco cómo los chicos se metieron a la guerra sin saber en qué se estaban metiendo, muchos se fueron voluntariamente, muchos asumían un trabajo más, obviamente el Estado no les daba la posibilidad de tener otra opción, entonces asumían eso, ya cuando la cosa se fue volviendo mucho más cruda, la guerra se empezó a alargar en el tiempo, se volvió mucho más sangrienta, por así decirlo, es decir, ya empezaron las masacres, ya empezó a volverse una guerra, los chicos esos, muchos o se tostaron de la cabeza o huyeron. Y un poco es ese bloqueo que tiene Genaro en no entender un poco cómo su hijo se fue para la guerra y para la guerra con estos bandas pues, de paramilitares. y es ese giro que tiene la historia al final, cuando aparece su propio hijo, que ustedes ahí sí pues dicen, bueno, ya le tocó a él, él Ujú. que no reaccionaba ante los otros con sentimiento, con sensibilidad, ya le tocó a él ese dolor de la muerte, ¿no? Incluso en esa penúltima escena donde Genaro muestra su dolor, pues lo tomamos de espaldas, ¿no? No queremos ver una cara de dolor porque nunca vamos a llegar a ver un dolor verdadero, pues. Ujú. Alguna vez, la historia está basada en un personaje que hizo eso a mediados de los 90 en Córdoba. Sí, sé que es en una crónica periodista. Ajá. ¿Y De quién fue la persona? Gina Morelos es una periodista cordobesa que ha hecho un par de textos sobre crónicas de la guerra paramilitar y nos basamos o nos inspiramos un poco en este personaje, pero a él no le importaba, él no tenía ninguna motivación sino la económica, ¿no? O sea, entregar los muertos y ganarse el dinero que le dan por ello, pero no había nada más. Entonces no nos pareció suficiente desde el guión, digamos, desde la estructura del relato, a un personaje que no tuviera ninguna otra motivación que hacer lo que la meramente económica. Entonces le agregamos Esa parte esa ya fue idea de búsqueda ustedes. que hay por ahí con su mujer Genaro, que la búsqueda del hijo que no está y que al final nos damos cuenta un poco qué ha pasado con él. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? ¿Son actores naturales? ¿Son actores que entran, que surgen precisamente de este proceso formativo del ministerio? ¿Cómo fue esa integración o ese proceso? Hay es decir, una de las cosas que nosotros, digamos, hacemos cada vez que asumimos uno de estos proyectos y lo llevamos a la comunidad, digamos que la trilogía siempre estuvo pensada en el mismo pueblo, un pueblo que en el fondo, gente que vive allí también pasó por los problemas de ser víctimas de la guerra, fue realizar talleres de formación. Como Chucho es actor, una de las cosas que a él le apasiona también es enseñar una técnica que él tiene para trabajar con
con actores no profesionales, ¿no? Nosotros hicimos Genaro, perdón, Tierra Escarlata el primero, con un actor profesional, que fue Brian Moreno, porque la historia era de un chico del interior que iba a buscar a su hermano perdido en la costa y necesitamos un actor que no fuera de allá. Luego, la siguiente historia de Genaro es solamente los 3 o 4 actores que aparecen, habitantes del pueblo y con los que se trabaja desde un mes antes, haciendo pues como la preparación de los personajes sin guión, solo contándole un poco lo emotivo que es cada escena y construyendo juntos lo que sucede. El trabajo, ahora que decías que el trabajo con la comunidad, los procesos que ustedes estaban llevando a cabo en la construcción de sus historias, ¿están todas arraigadas a la comunidad, inician en la comunidad, se organizan desde la comunidad o cómo Un, están? un poco, un poco la comunidad nos ayuda, digamos, pero lo que me parece más importante es que acá es también una posición de resistencia artística de parte de los jóvenes, de un grupo de jóvenes de Cereté y de Montería con los que trabajamos. El único foráneo soy yo, Ujú. em, y creo que cuando estrenamos Genaro, apenas lo terminamos el año pasado, que siempre lo presentamos allá, em, otros chicos de otros colectivos nos decían, muchachos, hace 15 años esto no lo podríamos hacer, pues ya tendríamos aquí unas cartas de amenazas eh, porque estábamos enfrentando colocando de frente, digamos, un flagelo que azotó a todo un departamento. Y pues es evidente que este tipo de acciones o este tipo de actos, este tipo de representaciones, pues a este tipo de gente no les gusta mucho. Y lo principal son las amenazas y las desapariciones y todo lo que ha pasado con muchos chicos desde los 90 hasta el Hasta 2005, ahora. que hubo esa pseudo paz Eh, con el paramilitarismo. sí. ¿Viene otra película relacionada con este tema para la trilogía que has nombrado? Sí, ¿Cuál es? la trilogía consiste en 3 historias que tienen que ver con la guerra paramilitar en Córdoba, la guerra, la preguerra, la guerra y la posguerra. Ujú. Tierra Escarlata es la historia de posguerra, posterior al 2005. Genaro es una historia de la guerra. Y ahora vamos a hacer Elena, que es el nombre de producción del corto, que es la historia de una mujer que se encuentra en un campo de algodón, un chico paramilitar herido, porque en la preguerra, digamos, fueron los combates más fuertes entre paramilitarismo y guerrilla. Entonces el paramilitarismo, cuando empezó a sacar a la guerrilla, había muchos combates, el chico quedó herido, ella se lo lleva a la casa, y en la casa nos damos cuenta que el chico pertenece al grupo que acaba de asesinar que acabó de asesinar a uno de los hijos de la señora. Y un poco es una historia sobre el perdón y la reconciliación, que nuestra trilogía va a ser la última, porque creemos que un poco en este momento donde la palabra paz y la palabra reconciliación está en boca de todo el mundo, creemos que lo más adecuado es una trilogía al revés, que Ujú. vemos desde que termina el conflicto hasta cuál es el origen de él y cómo esa reconciliación y esa paz pudiese haber cambiado la historia de las cosas, por lo menos en Córdoba, pues. Estos trabajos que has hecho están alimentando, forman parte de nuestra memoria de un conflicto. ¿Ustedes lo abordaron así cuando comenzaron su desarrollo o cómo se ha ido desarrollando en el caso de ustedes de la trilogía esta relación con el acto de creativo? Vamos motivados por una inquietud creativa y una inquietud social y lo que estamos ahora viviendo que es un proceso de paz y que también está buscando la construcción de una memoria para no volver a repetir lo que sucedió. Sí, inicialmente nosotros partimos de mucho alimentando nuestras investigaciones con textos escritos, es lo único que hay, digamos, de memoria sobre el conflicto en Córdoba. Muy poquito se ha hecho en cuestión de representación audiovisual y creemos que esto, ahora que se puede hacer, digamos, es fundamental para esa memoria y ese paso, digamos, a una nueva etapa que estamos viviendo. Andrés, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado. Te agradecemos muchísimo tu presencia
y nos vemos en un próximo encuentro con directores del Festival Internacional de Cine de Cali aquí. Muchas gracias.